vamos a charlar un poquito aquí con Malena, que perteneces al Centro de Estudiantes de la Escuela de Cerámica Fernando Arranz de la ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Sí. Y estuviste esta semana en una conferencia de prensa que se dio en la Unión de Trabajadores de la Educación, con la presencia de estudiantes, de docentes, de alumnos, de padres, de familias. Así que, bueno, de allí sacamos algunos audios como para compartir con ustedes, pero me interesaba que de alguna manera sintetizaras la opinión de ustedes en relación al tema de la secundaria del futuro que se plantea para la ciudad de Buenos Aires y probablemente para el resto del país por parte del Ministerio de Educación. ¿Cuál es la postura después de la toma de casi 30 escuelas durante el mes de septiembre por el tema de la secundaria del futuro? Nosotros, desde nuestro lugar de estudiantes, lo que estamos pidiendo es principalmente que nos den información, porque lo que sucede es que no nos están dando la información correspondiente y la información que nos dan ni siquiera está firmada desde el ministerio, entonces tampoco es válida. Y por otro lado, que no se aplique empezando por la falta de información y después porque la información que llega es una vergüenza, porque lo que plantea es que se pierde el quinto año porque se va a trabajar a empresas privadas, que ni siquiera serían pasantías porque no son optativas, no son pagas. Lo que haría que seamos mano de obra gratuita, y tampoco ayudaría a nuestra formación. Yo creo que una pasantía está buenísima siempre y cuando uno la puede elegir si hacerla o no y a dónde ir también, porque eso sucede. Las escuelas, uno de los argumentos que nos dan es que en las escuelas técnicas hay pasantías. Sí, pero hay pasantías que los chicos y chicas eligen a dónde hacer la pasantía y los ayuda en su formación técnica porque tiene que ver con lo que ellos hacen. Y acá lo que plantean es totalmente lo contrario, es arbitrario, van todos al mismo lugar y también es muy contradictorio porque estamos en un momento donde la gente se queda sin trabajo y planean dar puestos para los estudiantes. Entonces tampoco es algo lógico desde mi punto de vista. Y lo que estamos pidiendo es principalmente el rechazo a esta reforma, donde que por lo menos como principal acción se nos dé una suspensión con las... ¿Una suspensión de qué? De la reforma. Bien. Una suspensión de la aplicación de la reforma el año que viene, porque ya se va a aplicar en marzo, el marzo que viene, y nos dicen que los documentos no están cerrados, no está terminada la información, que ya debería estar porque en unos meses se aplica. Entonces, como eje principal, estamos pidiendo que se suspenda la aplicación para que se hagan los métodos correspondientes para que se consulte a las comunidades educativas, donde también desde la asesoría tutelar están presentaron un amparo donde piden la suspensión, que lo que se haga después, las consultas sean supervisadas por ellos para que sean justas y tengamos la certeza de que con esa información que nosotros vamos a dar, que nosotros vamos a responder, que realmente sea utilizada y que no sea dejada en un cajón juntando polvo. Ustedes están proponiendo, junto a los docentes y las familias, un congreso pedagógico para el año que viene, si no tengo mal entendido, sí, ¿verdad? ¿Quiénes participarían, según la propuesta de ustedes, de ese congreso? Sería un congreso pedagógico educativo donde participaríamos todos los sectores, sería multisectorial, donde participarían las familias, los docentes y los estudiantes, para discutir estos temas, para hablar, seguir hablando de la reforma y poder seguirnos plantándonos como un conjunto, porque los estudiantes no solo nos afecta a los estudiantes, sino que también le quita valor al rol del docente, porque ya no serían docentes, serían facilitadores, donde darían un 30% de las clases, por ejemplo, sí, en el caso de quinto año. Y además ustedes están pidiendo algo en relación al tema de la aplicación
de la ESI, de la educación sexual integral. Contanos un poquito de qué se trata esto. La educación sexual integral se supone que tendrían que ser, según la ley de educación sexual, tendría que ser transversal a todas las materias y en todas las asignaturas, en todas las escuelas, y hay varias jornadas por año que no se aplican correctamente porque no se dan. Inclusive las jornadas en mi escuela no tuvimos la jornada como corresponde, solo tuvimos en una clase porque a los profesores les dijeron tienen que dar educación sexual integral hoy y no están capacitados, no les avisaron con anticipación como para por lo menos poder leer algo o buscar contenido, donde no se dan las capacitaciones correspondientes y donde además no se trata de educación sexual integral en general. Se lo tratan desde el tema de el cuidado a la hora de tener relaciones, que también está bien, pero que no es solo eso, educación sexual integral. ¿Qué más es para ustedes como adolescentes el hecho de poder tener clase sobre educación sexual integral y poder conversarlo entre ustedes y seguir los lineamientos, que para eso se han pensado desde la ley, ¿no? Sí, nosotros estamos en un momento en el que nos estamos formando también como ciudadanos y como personas, y también nos estamos descubriendo a nosotros mismos, entonces también es muy importante desde ese punto. Hay muchos que ya empiezan a tener relaciones en la secundaria y también eso es muy importante, porque es importante que sepan cómo cuidarse, pero también es importante que sepan de noviazgos violentos, de relaciones tóxicas, de... ¿cómo se dice? También de igualdad de género, de no tenés por qué sentirte menos si te gusta otra chica, si te gusta otro chico, si sos transgénero, de eso también se trata de educación sexual integral y es lo que menos se aplica porque yo creo que día a día eso lo tratan de eludir o de minimizar el tema. Yo creo que también muchas veces es por el pudor por ahí de los docentes a hablar de esos temas, y que muchas veces estamos más informados nosotros que ellos porque lo vivimos día a día. Julio, ¿qué pensás sobre vos como profesor de ciencias sobre todo, no? Sí, no, que por un lado sigue el discurso biologicista sobre el cuerpo, sigue estando presente, muy vigente en las escuelas, eso lo seguimos viendo lamentablemente, por eso está bueno que incluso también los docentes tengamos formación en estos nuevos lineamientos que incluyen aspectos que tienen que ver con todo lo que ella decía, aspectos de derechos sobre el cuerpo, de diversidad sexual, de respeto a los demás, o sea, por eso es educación sexual integral, ¿no? Y por otro lado pensaba también a partir de lo que decías, las problemáticas que se plantean en las escuelas en el momento de las tomas, ¿no? Porque queda, así como hablamos hace un rato con lo de Maldonado, ¿no? El tema del estigma y la estigmatización, queda como que el problema pareciera ser la toma, ¿no? En las escuelas, cuando, digo, de parte de la institución misma o de la comunidad en general, el problema pasa a ser que los pibes no tienen clases, que tienen la escuela tomada, cómo puede ser que los pibes tomen la escuela y todos estos discursos. Por supuesto que quisiéramos tener clases y dar clases normalmente, digamos, pero hay un trasfondo en el que se suceden las cosas y problemáticas de fondo que se invisibilizan y se estigmatiza diciendo los pibes toman la escuela. Y no podemos debatir de fondo este proyecto, que quería agregar una cosita más a lo que ya dijo. El proyecto de la Escuela del Secundario del Futuro es un proyecto impulsado por la Fundación Cimientos, de la cual participan las grandes multinacionales, no sé, Coca-Cola, las grandes multinacionales haciendo negocios con la educación pública argentina. También hay que poder mirar estas cosas, ¿no? Pasantías que además nos recuerdan a otras épocas también de nuestro país, ¿no? En el contexto del neoliberalismo y demás. Y esta idea de que, bueno, si vamos a tener pasantías que sean formativas para nosotros. Y este reclamo parece que es súper válido, así que lo acompañamos como docentes. Bien, ¿qué les parece si vamos a un temita musical y volvemos enseguida acá en el estudio con todos ustedes y conmigo también, con Elena Alineado en la producción y en la conducción, y también con Charly Gómez en la operación técnica de esta audición de Sintonía Educar? Como decíamos acá, y esta semana estuvo esta conferencia de prensa que se organizó en la Unión de Trabajadores de la Educación, y bueno, yo tomé nota de
las distintas intervenciones que allí hubo, no solo de acá de Malena, sino que también hablaron madres de distintas escuelas que estuvieron también acompañando a las chicas, y también hubo familiares, pero tomaron la palabra dos mamás de diferentes escuelas. Como les decía, también tomó la palabra el secretario general de UTST, de la Unión de Trabajadores de la Educación, y vamos a escuchar entonces un audio de su intervención ahora acá en este programa de Sintonía Educar, Eduardo López, en la conferencia de prensa. Muy breve, porque lo que dijeron lo suscribimos los maestros 100%, entonces mucho que agregar no hay. Sí, cierto marco, que ya lo conocemos. Esta reforma en consulta tiene dos ejes. Uno, la desescolarización, que los jóvenes de 5º año vayan a trabajar y no estudien, o de 6º año de las técnicas. Otro abordaje a la desescolarización, que los padres y madres, las familias que quieren inscribir a sus hijos en la escuela pública se vean desalentadas. Por ejemplo, ahora tienen que escribir en primer año en escuelas secundarias, está la inscripción, ahí estaba la ficha dando vuelta, en escuelas secundarias del futuro. ¿Qué es la escuela secundaria del futuro? ¿Qué va a pasar el año que viene en primer año? ¿Cuántas materias hay? 11. ¿Se aprueba con 10, con 100, con alcanzó los objetivos? Nadie sabe nada. Se desalienta la inscripción en las escuelas secundarias en el primer año. Sigo para abajo. Se desalienta la inscripción en los jardines de infantes porque no hay vacantes. Entonces el primer proyecto es desescolarizar. Menos jardines de infantes, que es la forma de inscripción online. Ahí empiezan los chicos su trayecto escolar. Cuando su trayecto escolar salta al secundario, incertidumbre. ¿Cuál va a ser el plan de estudio? En una escuela privada se sabe perfectamente el plan de estudio. En una escuela estatal no se sabe. En una escuela privada vas y te inscribís. En una escuela estatal tenés que saltar 1000 obstáculos para inscribirte. Tercer obstáculo, en 5º año, a trabajar. Vamos. Que es lo que dijo la UIA. Rapidito, a trabajar, no a estudiar. Los jóvenes quieren estudiar. Yo no entiendo a la ministra cuando decía se están perdiendo días de clase por la lucha de los estudiantes. En realidad están ganando días de clase, porque el primer proyecto del PowerPoint era que el año que viene no haya 5º año y que vayan a trabajar los chicos. O sea, el año que viene para los chicos de 5º año perdían 180 días de clase, que era el ciclo lectivo, para los jóvenes me refiero. O sea que avanzan con la desescolarización. Los pocos que quedan, los pocos que logran escolarizarse, los que caen en la educación pública, bueno, para ellos, los gobernantes, ¿qué nos dicen? Fórmenlos en la incertidumbre de no tener trabajo y que aprendan a disfrutarlo. Para decirlo textual, dice, los maestros tienen que formar a los estudiantes en la incertidumbre. No dijo de no tener trabajo, entonces voy a decir textual, en la incertidumbre. Y que aprendan a disfrutar esa incertidumbre. Indudablemente, cuando uno escucha a los y las estudiantes de la SED, se da cuenta que el ministro está fracasando. Porque indudablemente son hombres y mujeres libres, críticos y socialmente responsables, y no mano de obra barata como quiere el ministro al servicio de las empresas amigas del ministro anterior y del ministro actual y de la ministra de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, el proyecto es desescolarización y formar mano de obra barata. Jóvenes que vivan en la incertidumbre y aprendan a disfrutarlo. Nosotros formamos hombres y mujeres libres, críticos y socialmente responsables, porque es lo que dicen las leyes. Nosotros no adoctrinamos, educamos en derechos humanos. Por eso se habla de Santiago Maldonado en las escuelas, porque nosotros sí cumplimos con las leyes. Quien adoctrina y quien quiere formar mano de obra barata es el ministro de Educación Nacional y la ministra de Educación de la Ciudad. Entonces, ese es el marco. Vamos a la metodología. No hay información. A la falta de información, ¿qué le oponemos? El pedido de información de la legislatura, que fue rechazado por el bloque del PRO. Hubo un pedido de informes, nada. De la legislatura al gobierno de la ciudad, preguntando cuál va a ser el plan de estudio,
cuánta materia va a haber, cómo se va a evaluar. Rechazaron los legisladores del PRO el pedido de informe. Entonces, a la falta de informe, vamos a seguir peleando para que se apruebe el pedido de informe en la legislatura. A la falta de debate, porque aparte si no hay informe nunca puede haber debate, no se sabe qué es, vamos a transformar las escuelas en asamblea. Vamos a dar el debate a la comunidad educativa, a los estudiantes, los docentes, las universidades y todos los sectores que quieran debatir están invitados, porque la educación no es solo de los docentes, como bien decían, sino que es una responsabilidad de todos. Allí van todos nuestros hijos e hijas y todos tenemos que opinar. Mañana acá va a venir el 80% de los directores de secundaria que se oponen a la secundaria del futuro a debatir por una secundaria mejor y con más escolarización. Entonces, digo, a la falta del debate, aquí proponemos que se apruebe el pedido de informe. Perdón, a la falta de información, que se apruebe el pedido de informe. A la falta del debate, mañana vienen los directivos, el sábado vamos a ir a las plazas de toda la ciudad de Buenos Aires, ayudando a las familias que quieren incorporarse a la escuela pública y no tienen vacantes o les ponen obstáculos los gobernantes que quieren desescolarizar la escuela, es decir, reducir las horas de estudio, quitarle días de clase a los chicos, eso que tanto les preocupa alguna vez, pocas veces, cuando los chicos hacen un reclamo, cuando nosotros hacemos un paro, pero que el resto del año su objetivo principal es desescolarizar. El 9 de noviembre va a haber un encuentro pedagógico, educativo de todos los sectores, padres, familias, estudiantes, con el eje más y mejor educación. Entonces, a la falta de debate, nosotros le vamos a dar debate. Y a la voluntad del gobierno de implementarla, esta reforma en consulta, lo que le vamos a oponer fundamentalmente, y esta semana, porque esto continúa, es el apoyo, la adhesión y el acompañamiento a la marcha de los estudiantes, que plantean dos ejes: la no implementación, que apoyamos absolutamente, y la implementación, es decir, no implementar algo que no existe e implementar algo que existe. La Ley de Educación Sexual Integral. Están fanatizados por implementar algo. ¿Por qué no implementan la Ley de Educación Sexual Integral? Que tuvo un consenso absoluto, que se aprobó hace más de 10 años y que los estudiantes, los docentes y las familias piden a gritos. Eso no lo implementan, porque eso es formar hombres y mujeres libres, críticos y socialmente responsables, porque eso es más presupuesto. Ellos prefieren implementar lo que es formar mano de obra barata y desescolarizar. Entonces, la UTE, todos los gremios, las familias, convocamos a acompañar, porque el protagonismo principal es de los y las estudiantes. Pasado mañana los directivos, el sábado en las plazas, en noviembre un encuentro pedagógico por más y mejor educación, las escuelas en asamblea, pero fundamentalmente pasado mañana, 16 horas, acompañar a los estudiantes, desde el Palacio Pisurno hasta Plaza de Mayo, por la no implementación de la reforma en consulta y por la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral. Nada más y muchísimas gracias. Bueno, estábamos escuchando la intervención de Eduardo López, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación. Creo que está clarísimo, ¿no? ¿Qué decís vos, Silvita? Sí, clarísimo. Está clarísimo, ¿no? Los objetivos que se persiguen y bueno, y también, digamos, las medidas que están tomando familias, docentes, que creo que están muy claras también por parte de Eduardo López, ¿no? El encuentro hoy, asambleas en las escuelas, hoy en las plazas para hablar con padres, madres, familias, vecinos sobre este proyecto de secundaria para el futuro y además, bueno, la reunión que hubo también esta semana con directivos en la Unión de Trabajadores de la Educación. Finalmente la movilización no se realizó, ¿no es cierto, Malena? Se hizo por partes, por el tema de Santiago Maldonado. Exactamente. La movilización era educativa, inclusive de todos los sectores, pero finalmente no se realizó de ese modo porque se decidió que con todo lo ocurrido esta semana, lo que
lo más conveniente y lo más lógico era acompañar la ronda de madres pidiendo por los derechos humanos, memoria, verdad y justicia, que no pase nunca más, y eso es lo que hicimos. Hubo una parte de las escuelas que marchó desde el Palacio Pisurno hasta la Plaza de Mayo y acompañó a las madres, y el resto directamente se encontraron con las madres en Plaza de Mayo y acompañaron desde ahí la ronda. No llegaron a marchar desde el Pisurno. Y de la Unión de Trabajadores de la Educación, digamos, no participaron justamente por esta situación coyuntural, ¿no?, que tuvo que ver con la aparición del cuerpo finalmente de Santiago Maldonado. Te agradezco mucho que hayas estado acá en Sintonía Educar. Te invito a que te quedes porque vamos a seguir hablando un poco más acerca de educación sexual integral y bueno, estamos acompañando de la manera que podemos desde este programa porque tenemos que hablar de la coyuntura educativa, pero también hay otros temas que tenemos ganas de difundir y que, bueno, que aspiran a conocer más profundamente qué es lo que pasa también en el sistema educativo en otros ámbitos. ¿Qué te parece? Sí, estoy de acuerdo. Gracias por invitarme. Entonces me quedo un rato más para hablar del tema de educación sexual integral y eso. Bueno, gracias.